Hola a todos, mi nombre es Uriel García. En esta ocasión vamos a ver la segunda parte de la serie de videos que se están trabajando. Son 4 total. Esta es la segunda entrega. Vamos a conversar sobre compiladores, que es el curso 3307. Los objetivos de esta sesión básicamente es poder identificar las diferencias entre el análisis sintáctico y semántico. Vamos a conversar un poco sobre los conocimientos de métodos de análisis sintácticos, algunas técnicas por ahí que podemos eventualmente poner en práctica. Vamos a aplicar métodos de análisis sintácticos y la utilización de un programa de lenguaje. Vamos a asociar la información con una construcción de lenguaje para utilizar técnicas de traducción y vamos a revisar lo que es el análisis de la sintaxis de un lenguaje de programación. Muy bien, en el video anterior estuvimos conversando al respecto del análisis léxico. Básicamente se trataba de que teníamos que leer carácter por carácter hasta ir formando los que son los componentes o tokens. Tenemos diferentes tipos de tokens. Algunos son de tipo palabras reservadas, otros son identificadores o variables, otros son símbolos y en fin, en ese video podemos ver los diferentes tipos que existen. Todos ellos se podían obtener de acuerdo a los patrones que se definan en el lenguaje. Recordemos también que el análisis léxico lo que trata es desechar lo que no es de interés y solo dejar exclusivamente lo que el compilador le interesa para poder hacer su trabajo de análisis léxico y posteriormente el análisis sintáctico y todas las fases que continúan. Y en esta ocasión vamos a ir conversando o vamos a asumir que ya manejamos el concepto de análisis léxico y vamos a ir profundizando un poco más en el análisis sintáctico. Como una definición, análisis sintáctico podemos decir que en inglés es parsing. En un lenguaje bien, bien definido como lo que es el español, por ejemplo, tenemos reglas que hay que respetar. Entonces, ¿qué es sintaxis? Bueno, eh, son todas aquellas reglas que nos permiten identificar que las palabras o elementos están de una manera correcta, que tienen un orden que se entiende. Si transferimos ese concepto a la computación, es como normas o reglas que podemos tener definidas en el lenguaje de programación que se deben validar para ver si lo que se está escribiendo es de manera correcta o no es correcta. Entonces, podemos decir que básicamente existen dos aspectos que sobresalen en esta parte del análisis sintáctico o la sintaxis, que son los símbolos elementales o terminales y los símbolos variables o no terminales. Esto hace referencia a todas aquellas palabras que están definidas en el lenguaje como tal y que se van a ir revisando de acuerdo a la estructura que se haya establecido. Si revisamos, vemos que tenemos en esta presentación un if, entre paréntesis tenemos un identificador que se llama vistazo y estamos comparándolo con un carácter que en este caso nos está preguntando si está cumpliéndose con \n. Si eso se cumple, quiere decir entonces que línea es igual a línea más 1. Entonces, si llevamos ese ejemplo, vistazo es igual a un enter, por decirlo de alguna manera, o un salto de línea, podemos decir que tenemos que hacer la siguiente expresión, línea es igual a línea más 1. Entonces podemos ver ahí básicamente que tenemos vistazo como palabra de identificador, no reservada porque es definida por el usuario. Tenemos otra palabra reservada que es línea y tenemos un número que en este caso sería entero y que sería el 1. Entonces ya aquí en este nivel lo que nos interesa es poder identificar cada uno de la forma
o en otras palabras, ir dándole forma a las estructuras que estamos validando. En este caso, esta es la forma de un if, por lo tanto, tiene que respetarse la posición de los tokens que se van encontrando. En el análisis léxico, cuando se obtenían los tokens se obtenían y no estábamos verificando el orden o si tenían sentido o no sentido, nada más estábamos verificando si eran palabras reservadas, si estaban bien definidas en su estructura, una palabra reservada que exista, que esté dentro de nuestro diccionario, o bien si eran identificadores que cumpliera con los patrones ya establecidos para saber si es un identificador o no. No podemos indicar que un identificador puede empezar con un número, sino todos los identificadores empiezan con la letra, de acuerdo a los patrones que se establecen. Por lo tanto, en ese análisis no era de interés el orden. En cambio, en este análisis sintáctico, ya que sí nos va interesando el orden. Por eso es que llevamos lo que son las posiciones. Al lado izquierdo tenemos una representación a modo de un árbol, donde tenemos como nodo principal el if. Por la izquierda tenemos una equivalencia, donde queremos que se verifique si vistazo es igual al identificador, a la comparación que se está realizando, en este caso \n. Y luego por el lado derecho tenemos la asignación, que es línea es igual a línea más 1. Esto vamos a profundizarlo más adelante. Entonces, hasta acá lo que podemos indicar es que el análisis sintáctico se rige por medio de reglas y que estas reglas nos indican si la estructura de un lenguaje está bien formado. Siendo de esta manera, en Java, por ejemplo, un programa se compone de bloques, un bloque de proposiciones y una proposición de expresiones, una expresión de componentes léxicos y así sucesivamente. ¿Por qué indicamos esto? Si vemos en el ejemplo tenemos un while, el while siempre va a ser una palabra reservada en Java, seguidamente por una expresión, que esa expresión debe cumplirse para poder entrar a lo que son la proposición, que la proposición es una serie de expresiones que están indicando alguna, algún proceso que se quiera realizar. A su vez, las expresiones están compuestas por símbolos y también por componentes. En el mismo ejemplo tenemos un if que está conformado por una expresión, un else y una proposición. Entonces, básicamente, lo que le interesa al análisis sintáctico es que esas estructuras tengan sentido y que estén bien formadas. Vamos a irnos a NetBeans. Voy a mostrarles a qué me refiero con esos tipos de cosas que estamos viendo en este ejercicio. Por acá tengo un ejemplo que les quiero mostrar sobre lo que son expresiones regulares. Eso es muy importante que se empiece ya a manejar porque eso nos va a ayudar a poder validar las expresiones. Pueden haber otras técnicas, pero esta es una de las que sí puede eventualmente ayudarnos. En este ejemplo tenemos una variable de tipo string y tenemos la cadena que dice tengo un gato pero prefiero un perro. En este ejemplo vamos a definir un patrón, que en este caso el patrón va a ser si la expresión anterior o el texto anterior contiene un ratón, si contiene gato, si contiene perro o si contiene lobo. Seguidamente estamos haciendo una instancia de la clase matcher que recibe como parámetro la cadena de entrada. Esto inmediatamente también se declara una variable de tipo lista, que es donde vamos a ir almacenando lo que se vaya encontrando. Entonces, por medio del while vamos a indicarle que si se está cumpliendo la indicación de ese patrón. Entonces, si corremos este ejemplo,
podemos ver que él ha encontrado la palabra gato y la palabra perro. Entonces podemos decir que la expresión anterior contiene dos, o si cumple dos de los patrones o de las cuestiones que están definidas, que en este caso tenemos por acá gato y tenemos perro. Las expresiones regulares nos ayudan de cierta manera para poder identificar esos tipos de estructuras. Las expresiones regulares las podemos ir diseñando de acuerdo a las necesidades de cada uno. Entonces, en este es un ejemplo muy sencillo que quizá les pueda ayudar para comprender mejor. Seguidamente tenemos otro ejemplo donde tenemos un patrón. El patrón va a ser AB y tenemos una entrada o la fuente de texto que tenemos una expresión ABAA. Entonces, este ejemplo lo que nos va a indicar es en cuáles posiciones se está encontrando esta expresión o este patrón. Entonces, si lo corremos, nos va a decir que está en la posición 4 y en la posición, perdón, en la posición 0 y en la posición 4. ¿Qué quiere decir eso? Que la posición 0 es esta. Tenemos AB. Entonces tenemos 0, 1, 2, 3, 4. ¿Por qué? Porque en la posición 4, por decirlo de alguna manera, se vuelve a encontrar AB. Estos pueden ser algunos tipos de expresiones regulares que si metemos más mano o las diseñamos de acuerdo a la necesidad de lo que queramos validar, nos pueden ser muy funcionales. Entonces, les muestro para que vean el código y podamos tomar nota. Si yo tuviera, por ejemplo, acá la expresión ABA, nos indica que esta se encuentra en la posición 0 y en la posición 4. ¿Por qué? Porque tenemos ABA y tenemos ABA. Entonces dijimos que era posición 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4. Entonces aquí se cumple nuevamente el patrón. Entonces, teniendo ese ejemplo claro o ese par de ejemplos claros, si yo tengo una estructura de un while y quisiera verificar si este while cumple con, con el lenguaje que esté bien definido en su estructura, entonces, ¿cuáles serían las reglas? Bueno, en este ejemplo podemos usar una expresión regular que va a estar conformada por 7 secciones. Una es por un while, que es la palabra reservada. Vamos a tener identificadores. Vamos a tener símbolos de comparación. Podemos tener números. Podemos tener o tenemos que tener paréntesis, abre y cierra. Tenemos que tener lo que es la llave de inicio y la llave de cierre. Y tenemos que tener puntos y comas. Entonces, si agarramos este ejemplo, de igual manera definimos el patrón, establecemos la cadena o el string, en este caso queremos validar mientras el número sea diferente de 100, imprima número y haga un aumento y haga una disminución del número. Entonces, en el ejemplo se trata de poder encontrar si está cumpliendo con esas 7 partes. Entonces sería primera parte, segunda parte, tercera parte, sucesivamente hasta la parte 4, que perdón, la parte 7, que en este ejemplo sería el punto y coma. Entonces vamos a poner aquí para poner token punto y coma y vamos a ejecutarlo.
Como ven, a su vez, él me permite identificar los tokens. Me dice que esa es una palabra reservada, que ese es un identificador, que ese es un operador, son operadores, números, símbolo de abre paréntesis, símbolo de empieza la llave, perdón, cierra paréntesis, símbolo empieza la llave, símbolo cierra la llave, y así sucesivamente con cada uno. Ahora bien, si yo quisiera nada más evaluar, vamos a corregir un poco aquí, únicamente la estructura del while, no me interesa lo que esté dentro como una preposición, sino únicamente su estructura. Entonces corremos por acá y podemos ver que siempre empezamos con while, abre paréntesis, tenemos número, símbolo de comparación, perdón, identificador, símbolo de comparación, tenemos el número y cerramos el paréntesis, abre y cierra. Ideas que podemos tomar acá, a raíz de esto podríamos eventualmente poder contar si se está cumpliendo con la estructura, de alguna forma automatizarlo para poder saber si esta estructura es correcta o no es correcta. Claro está, esto como ya pasó por el análisis léxico, eso tiene que estar en una tabla de símbolos donde tiene que tener un orden, y de acuerdo a ese orden vamos armando los fragmentos de código para después validarlos. Entonces si en la tabla de símbolos tenemos un while, seguidamente tenemos que tener un paréntesis que abre, una expresión, llave que abre y llave que cierra, y así armado de esa estructura podríamos verificarla. Ese es un ejemplo que también podemos considerar para, para ponerlo en práctica. Lo que son los patrones, ustedes pueden diseñar el patrón que ustedes deseen. Para ello les recomiendo unas lecturas que sería secdroid.wordpress.com. Eso es una buena página para que puedan investigar un poco más. Y también tenemos ocpsoft.org, open source, que también tiene una guía de cómo armar expresiones regulares. Entonces, de acuerdo a una gramática independiente del contexto, tiene 4 componentes. En el ejemplo, si tenemos el if, expresión, el, expresión o proposición, tenemos un conjunto de componentes léxicos denominados terminales. Los terminales van a ser, en este ejemplo, el if y el else. Tenemos un conjunto de no terminales que tendríamos expresión y una preposición. Acá sería preposición. Un conjunto de producciones en el que cada producción consta de un no terminal llamado lado izquierdo de la producción y una flecha que se puede leer como puede tener la forma, y una secuencia de componentes léxicos no terminales o ambos llamados lado derecho de la producción. Entonces, como lo dice por acá, tenemos los símbolos terminales if, pero no sabemos lo que podemos encontrar en lo que es la expresión. Entonces, de acuerdo a este párrafo de acá, aquí podemos tener cualquier tipo de comparación que se necesite. Luego tenemos otro terminal que sería else, y tenemos un no terminal que sería la proposición de lo que vaya. Entonces, de esta manera también podemos comparar lo que son las demás estructuras como un while o un for. Hablamos un poco acá de lo que es el análisis semántico, que es muy importante hacer referencia, aunque en otro apartado se va a hablar más específico, porque el análisis semántico se basa en el árbol semántico y la información de la tabla de símbolos para comprobar que lo que está escribiendo es coherente con el lenguaje de programación. Bueno, aquí lo primero que hay que definir qué es semántica. La semántica es lo que nos indica a nosotros si tiene sentido la estructura que se tiene. Para poner un ejemplo, si yo declaro una variable de tipo entera y a esa variable de tipo entera le quiero asignar
una cadena de texto, inmediatamente tiene que darme un error porque en ese caso semánticamente no es viable, ¿verdad? Entonces, y sintáctico, estructura que esté bien definida, semántico que tenga sentido lo que se está realizando. Entonces, por ahí podemos ver una pequeña diferencia, bastante grande más bien diría, porque se están enfocando uno en que se escriba bien y el otro que lo que yo estoy escribiendo, por decirlo, tenga sentido. Con respecto a los manejos de errores, ya hemos conversado bastante al respecto. En el análisis léxico, si bien lo recuerdan, teníamos todo lo que fuera verificaciones de identificadores, si eran correctos o no. Un identificador nunca puede empezar con un número. Teníamos los que eran las palabras reservadas de acuerdo a lo que sea establecido en el lenguaje, si existe o no existe, los operadores que se hayan definido, etcétera. Y con respecto al análisis sintáctico o los errores sintácticos, aquí ya se validan otros tipos de cuestiones, como por ejemplo si el punto y coma que esté puesto tiene que ir ahí o no tiene que ir ahí, si se abrió una llave o si se cerró la llave, si se abrió y no se cerró, entonces ahí tenemos un error. Eh, y otros tipos de cuestiones en la estructura, si un if no tiene, si el if no tiene lo que es la expresión de validación, entonces que sí que hay un error. Esos tipos de cosas son las que el análisis sintáctico tiene que empezar a indicar en el momento que el compilador está ejecutándose. Y con respecto a los errores semánticos, como lo decía anteriormente, es la comprobación de los tipos, que tenga sentido lo que yo estoy escribiendo. El ejemplo que puse anteriormente. Eh, bueno, aquí poner un ejemplo que si tengo una instrucción return en un método de Java y ese método es de tipo void, no voy a poder eh, tener un retorno porque los void no tienen retorno, entonces ahí me debería dar un error semántico. Y los errores lógicos pueden ser de cualquier cosa, eh, va a depender de lo que el programador esté definiendo en su compilador o lo que se le haya solicitado. Pero la idea en esta parte de acá es que el manejo de errores se dé y que se dé de una manera correcta. No podemos tener, por ejemplo, dos veces una variable declarada. Si tengo una variable de tipo entera, int entero, y int, por ejemplo, int número, no puedo tener otra declaración de la misma variable más adelante porque va a decir que esa ya existe. Entonces esos tipos de cuestiones, de errores, tenemos que manejarlo tanto a nivel lógico como a nivel semántico, sintáctico y léxico. Dependiendo del compilador existen varias estrategias que pueden eh, o que se han implementado en la actualidad en los compiladores modernos. Por ejemplo, la recuperación en modo pánico, eso es que si por ejemplo yo escribí un if y resulta que lo escribí como phi, entonces él se da cuenta que la f tiene que ir después y que la iba antes, entonces sería un if, inmediatamente lo puede solucionar. A nivel de algún tipo de escritura, si él se da cuenta que termina punto y coma y se puso una coma, entonces él se da cuenta que era punto y coma lo que quería hacer y lo corrige. Anticiparse a los errores es si yo estoy declarando una variable y esa variable es de tipo entera y, y más adelante él se da cuenta que están haciendo una asignación de otro tipo, que inmediatamente lo indique. Y los que tuvieron la oportunidad de conocer Pascal se pudieron haber dado cuenta que Pascal no seguía compilando, sino se resolvía los problemas que iba eh, generando en el momento de la compilación. ¿Qué quiero decir con esto? En Pascal un punto y coma era mortal, un punto y coma teníamos que sentarnos quizá bastante rato para tratar de encontrarlo. Aunque a veces nos decía que fuéramos a la línea tal, no era ahí, pero él no compilaba hasta cuando no se corrigiera el punto y coma. A veces con suerte era en ese lugar que él indicaba, en esa línea, se solucionaba y ya seguía compilando. Entonces, digamos, todo esto ha cambiado mucho en el pasar del tiempo y actualmente ya los compiladores modernos como .NET, Java, entre otros, son manejan lo que es la inteligencia
de cierta forma, se anticipan a los errores y nos permite corregir si eventualmente hay algo que se tenga que corregir en el momento que se está compilando para poder continuar. Entre la comparación del análisis léxico y análisis sintáctico creo que ya nos ha quedado bastante claro. La idea es separarlos porque nos permite tener de manera más sencilla lo que son los análisis. En el análisis léxico, con la separación de los tokens, es más sencillo tenerlos aparte y después ir verificando si esos tokens me van generando algún tipo de palabras o de texto o estructura, como usted le quiera decir, que tenga sentido. Entonces, se hace de una manera más ordenada. Primero hacer el análisis léxico y luego el sintáctico. Con respecto a la eficiencia, pues sí, es eficiente. Eh, las técnicas que se utilizan en cada una de las fases son bastante diferentes y lo que permite es poder tener un mejor control de, de estos análisis. Eh, por ejemplo, en la primera parte, la entrada o la lectura de los datos, mantenerlos en buffer, leerlos, ir línea por línea, palabra por palabra, ir armándolos para que vayan teniendo sentido, ir separándolos. Toda esa parte del análisis léxico permite mucho más eficiencia. Y una vez que ya están separados, cuando ya se ha quitado toda la basura, lo que no me interesa, y solo dejamos lo que es de bastante utilidad, es cuando los demás fases se agarran, por decirlo de alguna manera, de ahí para poder continuar con su análisis. Se mejora la portabilidad, por supuesto, la portabilidad ayuda a que si tenemos que leer, por ejemplo, en el análisis léxico de algún tipo de entrada USB o de algún dispositivo, se haga esa parte primero, se almacenan los tokens y después continúo con el análisis. Por lo tanto, no hay una vinculación directa del análisis sintáctico sobre el análisis eh, primario, que es el análisis léxico, en el sentido de que tenga que ir primero sintácticamente, ir a leer un dispositivo para poder ver si lo que está ahí está bien o no, sino que esta parte se encarga la primera fase. Luego tenemos lo que son los diagramas de estados, que básicamente esto es cómo funcionan cuando estamos obteniendo las palabras reservadas o estamos obteniendo, en este ejemplo, un identificador. Vemos que siempre empieza con una letra, después puede tener una letra o un dígito, que lo que nos dice es que verifica los componentes que se han encontrado de acuerdo a los patrones que se han definido o expresiones regulares que sean definidas. Eso es básicamente para verificar que esos tokens estén correctos. Los autómatas finitos es todo un tema. Por lo general vienen formados por diagramas de transiciones de estados. Es un diagrama de transición generalizado realmente. Un autómata finito puede ser determinista o no determinista, donde no determinista significa que un estado se puede dar el caso de tener más de una transición para el mismo símbolo de entrada. ¿Qué quiero decir con eso? Un autómata finito no determinista, por ejemplo, como vemos en la imagen, debe pasar por todos los estados. Tenemos 0 o tenemos 1, seguidamente sigue un 0, que es el estado Q1, pasa al estado Q2 y está cumpliendo entonces que sea 0, 1, 0 o 1. Eso básicamente son técnicas que se utilizan para verificación de componentes. Luego tenemos los autómatos finitos no deterministas para A y B. Eso es un ejemplo donde vemos que o es A o es B, que es en el estado Q0. Luego seguidamente debe pasar por A, que sería el estado Q1. Sigue una B, de acuerdo a la estructura que está definida. Pasa por el estado Q2 y otra B que pasa por
por el estado Q3, que es ya el que termina. En este caso, todos pasaron por todos los estados. Toda esta expresión tuvo que pasar por cada uno de los estados para poder cumplirse y llegar aquí al estado Q3. Entonces, como vemos, el autómata finito no determinista tiene que pasar por todos los estados la valoración de la expresión que se esté validando. Y esto puede ser infinito. Aquí dice A o B. El asterisco en este ejemplo dice que se puede hacer o A o B o A o B. Luego tenemos lo que es el autómata finito determinista, que acá básicamente lo que dice es que es un caso especial de un autómata finito no determinista. Ningún estado tiene una transición, es decir, una transición con la entrada de conjunto vacío. Para cada estado S y cada símbolo de entrada A, ahí ya lo sumo una arista o etiqueta que sale de ese. Aquí no hay un orden, aquí como vieron, si lo comparamos con los no deterministas, siempre tenía que pasar por todos los estados. Aquí pueden haber brincos, no necesariamente tienen que pasar por los estados. Tenemos esta estructura A más B, A o B. En este ejemplo tenemos O. Entonces tenemos una A, que sería de 0 a 1, está A. Podemos tener una B, de 0 a 0 en este caso. Podemos tener una otra A en el estado 1. Podemos tener otra B que pasamos al estado 2 y podríamos tener otra B pasar al estado 3. Ese podría ser un camino. O bien yo podría decir que tengo en este ejemplo una B, sigo por una A. Seguidamente puedo indicar que quisiera que siga por otra B, de acuerdo a lo que está acá, y luego puedo terminar con otra B. O bien puedo decir que quiero tener un A, paso directamente a una B, me puedo volver a esta A, puedo pasar otra vez a otra B, pasando por el estado 2, y por último puedo pasar al estado 3. Entonces puede tener diferentes tipos de caminos. Estas son técnicas que se utilizan para lo que son la variación o la verificación de los componentes. Aquí a modo de ejemplo tenemos secuencias autómatas finitos deterministas donde las secuencias 0, 1 podemos decir que es una A en el ejemplo de acá, pero puedes tener otra A que se queda en el estado 1 todavía, puede tener una B, puede ser el estado 2 y una C que es el estado 3. Estas son simplemente técnicas que existen en el análisis sintáctico para lo que son la validación de los componentes. El tema es más amplio, se puede dar varias clases al respecto. Sin embargo, en este tutorial lo que queremos es mostrar que son técnicas que pueden también utilizarse para la verificación de los componentes. Otra técnica que se puede utilizar son los árboles sintácticos, que acá lo que se pretende es verificar que los componentes o las expresiones que están conformadas por los componentes tengan sentido o tengan más que sentido, tengan una formación correcta. Entonces siempre vamos a tener lo que es el etiquetado inicial, vamos a tener las diferentes hojas y vamos a tener lo que es el etiquetado con un no terminal. Entonces, por ejemplo, en el árbol de análisis sintáctico para A tenemos que A está conformado por I, Z, Y, que esas serían en este ejemplo las hojas de este árbol porque son los nodos o los símbolos terminales. Entonces, hay varias tareas que se pueden realizar durante el análisis sintáctico y recoger información sobre distintos componentes léxicos en la tabla de símbolos, realizar la verificación del tipo y otras clases de análisis semántico,
y generar el código intermedio una vez que estos sean verificado. Continuando con el análisis sintáctico, tenemos el análisis descendente, que la construcción descendente de un árbol de análisis sintáctico se hace empezando por la raíz o etiquetas con el no terminal inicial. Luego realizando de forma repetida los dos pasos siguientes. Y en el nodo n etiquetado con el no terminal a. ¿Qué quiere decir esto? Eso puede complicarse eventualmente. Sin embargo, son técnicas que se utilizan para lo que es la realización de la verificación de las expresiones. Por ejemplo, si tenemos la expresión número multiplicado por número más número, aquí tenemos que ver cuál es el camino que queremos analizar. En este caso queremos hacerlo con análisis descendente, donde vamos a empezar por el nivel más bajo, que sería número, que está conformado entonces por una expresión. Esa expresión está conformada por otra expresión que viene teniendo sus nodos hasta llegar a n. Entonces tenemos n, tenemos un símbolo que es el de multiplicación por número, dándole prioridad a esta expresión. Seguidamente vamos a ir a sumar el número que tenemos al lado derecho. Entonces veámoslo de esta manera. Tenemos la que es la separación entonces de las expresiones. Número por número, eso es una expresión. Y luego tenemos número. Entonces en ese sentido tendríamos que primero realizar la multiplicación y después la suma. Es muy importante indicar lo que son los análisis de forma de árboles, en este caso árbol sintáctico. Tienen que ver una lista de producciones que son las que me van indicando cómo verificar esa estructura o árbol. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque se pueden construir gramáticas para expresiones aritméticas a partir de la tabla que se muestra la asociatividad y la presencia de los operadores. ¿Qué quiere decir con eso? Asociativo por la izquierda, acá tenemos la suma y la resta. Asociativo por la derecha tenemos la multiplicación y la división. Creamos dos no terminales para las expresiones, para los niveles de precedencia, y un no terminal adicional llamado factor. Para unidades básicas de expresiones, las unidades básicas de expresiones son dígitos y expresiones entre paréntesis. Acá lo que estoy mostrando es un ejemplo de cómo podemos crear nuestras propias reglas de producción. Los árboles sintácticos se manejan estrictamente por las reglas de producción. Si esas reglas no están bien definidas, entonces va a ser imposible poder verificar por medio de un árbol. En este caso lo que estamos diciendo es que estamos conformando un factor, donde el factor va a tener o va a estar conformado por un dígito y seguidamente pueda que tenga una expresión, o es un dígito o una expresión. Los operadores binarios de multiplicación y división que tienen la precedencia, como esos operadores se asocian por la izquierda, las producciones son similares a las listas que se asocian por la izquierda. ¿Qué quiero decir con ello? Que por ejemplo yo podría tener un término y el término va a estar conformado por otro término que a su vez se hace la multiplicación por el factor, ya sea un dígito o una expresión, como está en esta parte de acá. O bien puedo tener un término que va a estar conformado por una división entre un factor, o bien un término podría ser exclusivamente un factor. Entiéndase factor, una serie de dígitos o una expresión. De igual manera las expresiones, como ya las estamos tocando, genera lista de términos separados por operadores aditivos. Entonces en este otro ejemplo tenemos que una expresión va a estar conformada por su propia expresión más un término de los que hablamos anteriormente.
o una expresión menos un término. Entonces por acá podemos ver que se está dando la prioridad a lo que son las multiplicaciones y las divisiones, que en este caso llamábamos términos. O bien una expresión puede estar conformada únicamente por un término. ¿Cuál sería el resultado? Nuestra regla de producción sería que una expresión está conformada por una expresión más un término, o bien una expresión menos un término, o bien un término. Que un término tiene un término multiplicado por un factor, o bien un término dividido entre un factor, o un término simplemente es un factor. Y un factor está conformado por un dígito o una expresión. Entonces, esa sería una regla sintáctica de producción que nos traza el orden que tenemos que verificar. Teniendo esto en claro, entonces, por ejemplo, volviendo ahora al análisis sintáctico, pero ascendente, aquí entonces vamos a validar lo que es una expresión, un término de t, un factor f. Entonces, como se indicaba anteriormente, podríamos decir que tenemos un número que se multiplica por un número. Seguidamente tendríamos la expresión que es un término que a su vez es un factor que es número. Entonces acá es un árbol ascendentemente según las reglas de producción. Y luego tenemos los análisis sintácticos LR, que básicamente es un diagrama que consiste en una entrada, una salida, una pila, un programa controlador y una tabla de análisis sintáctico que tiene dos partes, una acción y un IRA. El programa controlador es igual para todos los analizadores sintácticos LR, solo la tabla de análisis sintáctico cambia de un analizador sintáctico a otro. El programa de análisis sintáctico lee caracteres de un buffer de entrada, uno a la vez, donde un analizador sintáctico de desplazamiento, reducción, desplazaría un símbolo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, básicamente tenemos una entrada donde están almacenados los diferentes tokens y tenemos una pila donde vamos a ir almacenándolos de acuerdo a la verificación que se vaya realizando y una posterior acción que es la que se quiere realizar. Y el análisis sintáctico por LR, left and right, de izquierda a derecha, es uno de los más comunes que se utilizan para lo que es la verificación de las estructuras. Y creo que ese es el más común que conocemos también en el lenguaje español o inglés cuando estamos escribiendo. Normalmente lo hacemos de izquierda a derecha. Entonces, veamos la entrada como la tabla de símbolos que tenemos. Veamos una pila donde es que vamos ordenando o vamos tratando de darle significado a la sintaxis que estamos formando, y eventualmente si tenemos que tener algún tipo de acción se realizan y para posteriormente dar una salida. Como conclusión podemos decir que en esa etapa se identifican las estructuras más grandes del programa, proposiciones, declaraciones, expresiones, etcétera, utilizando esquemas de léxicos producidos por el léxico. El insumo para este análisis sintáctico son los componentes léxicos que fueron encontrados en este análisis anterior. El análisis sintáctico por lo regular alterna con el análisis semántico. ¿Qué quiere decir esto? Que le va preparando el camino para que semánticamente se verifiquen las estructuras y que las palabras tengan significado. Por lo tanto, el analizador sintáctico identifica una secuencia de elementos que forman una unidad de sintaxis, como lo vimos a lo largo de este video, para posteriormente llamar al analizador semántico para ver si estas expresiones o unidades tienen significado o están correctas. Eso es todo por esta ocasión. Los esperamos en el video 3, donde vamos a conversar un poco al respecto del análisis semántico. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por la atención.